Gracias, Nacho. Gracias, Fede. Espero que se escuche bien. Si hay algún momento en el que no sale bien, me avisan, por favor, y tratamos de corregirlo. Si me lo escriben por chat, yo lo veo cuando se mueve el chat. Así que avísenme. Bueno, hermanos, hemos estado hablando en los últimos mensajes, acerca de la venida del Señor. Y estuvimos viendo Tesalonicenses, y en realidad desde el primer domingo de cuarentena, podríamos decir, eh, todo giró en torno a la venida de Cristo, y dejando en claro que no porque consideremos que este tiempo es una señal de la venida, sino por la esperanza que tenemos en Cristo, ¿no? Y como Él nos advirtió todo lo que era necesario que ocurra antes que Él venga, cómo Él nos da esa paz eh, que este mundo no puede comprender, no entiende, una paz que el mundo no da, ese consuelo que viene de su palabra, de sus promesas, ese descanso en nuestra alma, esa seguridad que solamente Cristo nos puede dar. Y, y en base a eso hemos estado viendo cada una de las cosas. Esta verdad tendría que tranquilizar nuestra alma, darle reposo y permitirnos obrar en base a la verdad, en base a lo que le agrada a Dios, y no tomar decisiones por las circunstancias, sino vivir como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor, vivir como aquellos que están advertidos de de la venida del Señor, vivir como aquellos que saben que es una venida, que es nuestra esperanza y que puede ser en cualquier momento, que es repentina, que es súbita, pero nosotros somos llamados a vivir de una manera diferente, basada en esa esperanza, vivir de una manera en la cual la esperanza que tenemos se vea en nuestras acciones, que lo que creemos se vea reflejado en lo que hacemos. Entonces, estuvimos hablando de la esperanza de la venida. Ahora, ¿cómo esperar la venida? Bueno, eso también hablamos, con una fe práctica, una fe que obra. Hoy cuando empezamos la reunión, nuestro hermano Nacho compartía Colosenses 3, cuando dice, sí, puedes haber resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, y cuando dice poner la mira, habla de poner nuestros afectos en las cosas eternas, en las verdaderas, en las que no nos pueden ser quitadas, en aquellas que son inconmovibles, y que cuando esto conmovible desaparezca, lo inconmovible quede, y nuestra esperanza tiene que estar puesta ahí. Estas son las promesas de Cristo, es lo que Él ya nos ha concedido por fe. Y por esa fe nosotros creemos que es así, entonces vivimos en consecuencia de eso. Cristo también enseñaba dónde está nuestro tesoro, porque donde está el tesoro, ahí está el corazón. Entonces, pensando y meditando en esto, hoy quisiera que avancemos un poco más con este pensamiento en mente acerca de la venida, y justamente que sea ese el tema de hoy. Piensa en la venida, o sea, como un pensamiento constante en nuestra vida. Piensa en la venida de Cristo. Y quisiera que con ese pensamiento en mente me acompañen al Evangelio de Lucas, el capítulo 16, Lucas 16. Vamos a ver un texto ahí y luego veremos el pasaje. ¿Ok? Lucas 16, el versículo 9, dice así la palabra. Hablando el Señor Jesucristo, dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Piensa en la venida y actúa en consecuencia. Vamos a orar
y pedir ayuda al Señor para que podamos vivir como si Él viniera hoy. Oremos, hermano. Nuestro Padre, te damos gracias por la obra de Cristo, gracias por nuestro Salvador, gracias porque Él ya lo hizo todo, gracias porque sabemos que Él está sentado en el trono, gobernando soberanamente todo lo que pasa, todo lo que sucede en favor de su iglesia, que su promesa es que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Con poder estás cuidándonos, guardándonos, nadie nos puede tocar. Y descansando en esa verdad y la esperanza que tenemos de verte pronto cara a cara, Señor, necesitamos hacer aquello para lo que nos has dejado aquí. Por eso, Padre, te agradezco por Cristo, que nos da este acceso, que hizo posible la iglesia, y que hoy podamos pedirte como nuestro papá que nos enseñe, que lleves la palabra a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo haga la obra, que nos dé la sabiduría para ver las cosas como tú las ves, para examinar nuestras propias vidas, no pensar en la del otro, sino mirar nuestro propio corazón, las intenciones de nuestro corazón, cómo vivimos, cómo meditamos cada cosa, cómo actuamos. Ayúdanos a ver las cosas de esta forma, Señor, y que así podamos vivir cada momento, cada día, como si tú vinieras hoy, Señor. Y si así quieres, Padre, Señor, sería el gozo eterno. Y no hay nada mejor, Señor. Te esperamos, Padre. Y también quiero rogarte, Señor, que me ayudes, que me des sabiduría de lo alto y que quites mis pensamientos, mis intenciones para poder compartir tu mensaje, Señor, de tal forma que edifique a tu iglesia y también que llame a aquellos que no te conocen al arrepentimiento y fe en Jesucristo. Gracias por este tiempo, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Piensa en la venida. Y quiero insistir con esto, porque todo lo que nosotros vemos y todo lo que Cristo nos manda y lo que nos enseñó, tiene mucho que ver con la venida. Y la forma en que actuamos y la forma en que nos conducimos tiene que ver, eh, depende de cuán conscientes nosotros estamos de la venida y cuánto la venida de Cristo forma parte de nuestro pensamiento en todo momento, en todo tiempo. Cuánto de esa conciencia de que Cristo viene afecta todo lo que nosotros pensamos, hacemos o decimos. Y este pensamiento tiene que estar en nosotros. Eh, Spurgeon dijo una vez, no sé si era de la frase o la repitió, pero él decía que nosotros debemos vivir nuestras vidas, planificarlas, como si Cristo viniera dentro de 100 años. Proponernos hacer cosas como hacemos siempre. Y decir, bueno, voy a hacer esto, aquello, lo otro, si el Señor lo permite, y pensando que Cristo viniera dentro de 100 años, pero que deberíamos vivir cada día como si Cristo viniera hoy. Aunque tengamos planes a 100 años, vivir como si Cristo viniera hoy. Y eso influye mucho. Porque ¿cómo viviríamos nosotros hoy si tuviéramos la certeza, la seguridad de que Cristo viniera en una hora, por ejemplo? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Dónde quisiéramos que Él nos encuentre? ¿Cuál sería la actitud de nuestro corazón? ¿Qué decisión hubiéramos tomado? Y eso es lo que el Señor ha dejado en su palabra. Cuando Él dice, vendrá como ladrón en la noche. El día y la hora nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál era la intención de Cristo? ¿Esconder? No, la intención de Cristo es que nosotros estemos con la actitud que tenemos que estar frente a la vida, velando, velando, orando y trabajando para el Señor, presentando a nuestros miembros para servir a la justicia. Eso es para lo que Él nos ha salvado y lo que quiere que nosotros hagamos. Y quiere que lo hagamos teniendo en nuestra mente este pensamiento, que él viene.
y que con gozo en el corazón podamos decir, junto con todos los santos, sí, ven Señor Jesús, y poder anhelar esa venida, disfrutarla. Y eso tiene que cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Bueno, Cristo viene. Entonces, nuestro pensamiento tiene que estar en la venida. La fe, hermanos, la fe, cuando la Biblia habla de fe, eh, fe y creer se usa la misma palabra en el original. Pero el cristianismo, la escritura, le ha dado a las palabras una interpretación distinta a lo que se conocía, en muchos casos, en muchos casos. Pero cuando hablamos de la fe, no hablamos simplemente de un creer intelectual. Eh, la fe se distingue de ese creer intelectual en que la fe es viva, la fe es viva, la fe obra, la fe actúa en base a lo que cree. Esa es la diferencia. Creer y asentir intelectualmente algo lo puede hacer cualquier persona, cualquier persona. Aún de lo que no ve, lo puede hacer cualquier persona. Lo que no puede hacer cualquiera de nosotros es actuar con fe. O sea, actuar como si eso que se nos dice es verdad y obrar en consecuencia de eso. Eso es la fe. Y la fe es un don de Dios, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Dios nos da la fe para creer en Jesucristo. Nosotros por naturaleza no iríamos a Cristo. Podríamos decir, como muchas veces tal vez nosotros mismos dijimos al escuchar el Evangelio, sí, sí, yo sé que soy un pecador, sí, sí, yo sé que hay un juicio, sí, sí, yo sé que voy a morir, sí, sí, yo sé que me he portado mal. Bueno, entonces, venía Cristo. No, no, gracias, por ahora no. Tal vez más adelante, tal vez cuando haya pasado mi vida, tal vez cuando haya disfrutado de las cosas. Y le dice, pero vos entonces no crees lo que estás. Sí, sí, yo lo creo. Yo creo que es así, pero no hay fe, no hay fe. Entonces, al no haber fe, no hay obra, porque las obras buenas que nosotros podemos hacer es la obra del Señor en nosotros. Él es el que nos hace aptos para toda obra buena, dice Hebreos 13:21, haciendo Él en nosotros lo que es agradable, delante de Él, para gloria del Padre. Entonces, es por medio de esa fe en Dios y que Dios nos ha dado, que nosotros podemos obrar lo bueno por medio de Jesucristo. Y entonces Él recibe la gloria por todas las cosas. Entonces, la fe nos distingue porque la fe va a actuar. No solamente va a hablar, no solamente va a ser nominal. Sí, yo soy cristiano, pero hoy estoy ocupado en otra cosa. No pasa eso en la fe. Nos puede pasar, pero cuando somos confrontados con nuestro pecado, decimos, por la misma fe que el Señor nos ha dado, sí, es verdad, estuve mal. Y reconocemos el pecado, lo confesamos, sabemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y dependemos de su gracia para apartarnos y alcanzar misericordia, porque hay fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe, aunque podemos creer que estamos equivocados y podemos decir que lo que estamos haciendo está mal, no nos apartamos, no lo dejamos, porque no hay fe. ¿Crees? Los demonios también creen y tiemblan. Así dice Santiago. Tito también habla de las obras como habla Santiago, eh, aunque siempre se lo critica a Santiago, ¿verdad? Pero Tito también muestra que las obras son el resultado de la fe, de una fe viva, de una fe activa, de una fe verdadera. Es una fe que responde a su Señor. Entonces, aunque no lo ve, vive las cosas como una realidad. O sea, para el que tiene fe, las cosas son una realidad. Para el que tiene fe, Cristo está con él todos los días. Realmente, lo vive así. Entonces anda en santidad porque el Señor está con él. Para el que tiene fe, el Espíritu Santo está morando en nosotros y no lo vamos a contristar. No queremos contristarlo. Y cuando lo hacemos inmediatamente, compartimos esa tristeza que viene de Dios, que produce el arrepentimiento. Entonces, con esa fe actuamos.
Por eso dice el texto que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, estoy esperando algo, estoy seguro que es así, estoy totalmente seguro, pero esa seguridad afectó todo mi ser, de tal forma que como tengo esa seguridad, aunque no lo veo todavía y no lo puedo tocar, yo actúo en consecuencia de eso. Si yo le creo a Dios, entonces yo soy un ciudadano del cielo. Entonces debo actuar acorde a mi ciudadanía. Ya no puedo actuar como actuaba antes, porque soy un embajador de Cristo en este lugar. Entonces tiene que haber un cambio en mi vida. La fe verdadera cambia la vida. Dice, no, pero yo creo en Dios. ¿Y por qué tu vida no cambió? ¿Por qué no sos más como Cristo? ¿Por qué no hay santidad? ¿Por qué no has dejado la vida vieja? ¿Por qué no te apartas de las cosas por las que Cristo tuvo que morir? Entonces uno debe examinar. Y la palabra nos llama a examinar. Que tenemos que examinarnos a ver si Jesucristo está en nosotros. Y si Él no está en nosotros, estaremos reprobados en cuanto a toda buena obra. Estamos reprobados porque no podemos, porque sin fe, otra vez, es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Pedro dice, al que amáis, hablando de Cristo, sin haberle visto. Entonces, nosotros amamos a Jesús porque tenemos la convicción de que Jesús existe y de que Jesús es Dios y de que Jesús es nuestro Salvador. Entonces, obramos en consecuencia de eso, porque si Él es Dios, si Él existe, si Él es nuestro Salvador, entonces también es el Señor. Y si es el Señor, entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque Cristo decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Bueno, ahí está la clave. Porque uno puede llamar Señor a Cristo, pero si no lo llama Señor con sus acciones, entonces eso no es fe. Es una simple religión pasajera. Va a pasar junto con este mundo. La fe es viva, obra. La fe actúa por las convicciones que tiene. La convicción de lo que no se ve. La fe, hermanos, por esa convicción de lo que no se ve, produce esperanza y la esperanza produce una acción gozosa y anhelante. Por esa esperanza que tenemos en Cristo, por esa esperanza de la vida venidera, por esa esperanza de la salvación total, del pecado, de la muerte, por esa esperanza, entonces nosotros en gratitud le servimos a Dios. O sea, es una fe lógica. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es el culto lógico, es el culto racional. Y después hay una I que no figura en la Valera 60, pero dice, y no os conforméis a este siglo. O sea, preséntense en sacrificio, mueran ustedes mismos, y no se conformen a este siglo, no tomen la forma de este siglo pasajero, este siglo que termina con la venida de Cristo, no tomen la forma, no se amolden a lo que este mundo, a lo que este siglo les propone. Y si uno tiene fe en Dios y cree en todas las misericordias que Dios ha derramado por medio de la obra de Cristo, entonces uno muere a sí mismo, muere a su placer, a su satisfacción, a su propia voluntad, para presentarse a uno mismo como un sacrificio. Entonces uno voluntariamente se presenta como muerto a sí mismo, a Dios, porque Dios es digno. Es nuestro culto racional, porque después de lo que Él hizo por nosotros, no tenemos otra cosa que hacer. Entonces nos presentamos a Él para servirle con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Si me acompañan por un momento al libro de Primera de Juan, vamos a volver a Lucas en un momento, pero quiero que este pensamiento nos ayude a ver el resto del pasaje. Primera de Juan capítulo 3, es un pasaje muy conocido, hasta se canta. Tranquilos que no lo voy a cantar. Dice el versículo 1 de Primera de Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Hermanos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por la fe nosotros somos salvos. Tenemos la certeza de ser hijos de Dios. Por la fe nosotros sabemos que seremos como Él es. ¿Cuándo? Cuando Él se manifieste, cuando le veamos cara a cara, ¿ve? Entonces esa fe eh, produce en nosotros una esperanza y por fe vivimos la esperanza de verle cara a cara. ¿Y cómo la vivimos? Por esa esperanza crecemos en santidad y como dice el texto, nos purificamos a nosotros mismos, así como Él es puro. O sea, esa esperanza conlleva una acción gozosa y anhelante. No es que nos purificamos quejándonos, uy, tengo que dejar lo que me gusta porque ahora soy cristiano. No, si pasa eso en su corazón, lléveselo urgente al Señor. Porque no puede, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida abundante. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No para que se quejen en abundancia, sino para que disfruten la vida en abundancia. Para que disfrutemos la vida que Cristo nos ha dado. Esa libertad que nos dio la verdad para ya no ser esclavos y para servir con gozo a aquel que nos creó, que nos da la vida y que nos va a sostener por toda la eternidad. Entonces, la esperanza de verle cara a cara, la esperanza de encontrarnos con Él, eso produce en nosotros santidad, produce en nosotros una acción que nos lleva a purificarnos, a dejar esas cosas. Yo ya no quiero esto porque voy a ver a mi Señor cara a cara. ¿Se da cuenta? La fe produce esperanza, la fe obra en una acción. Por esa esperanza terminamos actuando acorde a esa fe, dejando el pecado y haciendo lo que le agrada a Dios, dejando de hacer nuestra voluntad para hacer su voluntad, dejando la impiedad para vivir en este siglo piadosamente, como Dios nos manda, alineados con Él, alineados con su voluntad. Tú y yo vivimos lo que creemos. Nuestras acciones terminan manifestando qué es lo que nosotros creemos, cuál es nuestra fe y dónde está nuestra esperanza. Nuestra vida es un reflejo de eso. Tal vez el Señor no haya vuelto todavía, pero hay muchas personas que nos ven día a día, y hay muchas personas que han llegado a nuestra puerta a decirnos, hey, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué no estás donde tenés que estar? ¿Vos no eras cristiano? Tómelo como un recado del Señor, que en su misericordia nos quiere llamar a la reflexión, a examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué no estás haciendo lo que tenés que hacer? ¿Por qué no lo estás haciendo como lo tenés que hacer? ¿Por qué no estás administrando todo lo que el Señor te ha dado? ¿Tú crees, como dice la palabra, como vimos en Hebreos 9:28, cuando estábamos viendo la vez pasada Hebreos 10, y veíamos que la esperanza, porque fiel es el que prometió, que nos lleva a no dejar de congregarnos, a considerar al otro y a exhortarnos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, hablaba de la venida de Cristo sin relación con el pecado. ¿Crees que Cristo viene sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan? ¿Crees eso? ¿Crees que eh, Él viene a terminar con la muerte, con el pecado y a llevarte toda la eternidad con Él? Si lo crees, ¿vives en consecuencia de no dormir como los demás y estar advertido de su repentina venida? Piensa en su venida. Porque Él ya te lo advirtió, ya te dijo. Puedo venir en cualquier momento. ¿Y qué tengo que hacer? Tenés que estar velando, orando y sirviendo, trabajando, haciendo todo lo que te he mandado. Eres mi hijo, eres ciudadano de mi patria y eres mi embajador, mi representante. Tienes que obrar en consecuencia de eso. ¿Lo crees? Si tienes fe para creer eso, entonces actúa en consecuencia de eso. ¿Ves toda tu vida y todo lo que tienes como un medio para darle la gloria a Dios? Eso es lo que cambia en el cristianismo. Nosotros nos damos cuenta que esta vida es totalmente pasajera, pero nos damos cuenta por la fe en Dios, por la fe en su palabra. Esta vida va a pasar.
se va a terminar. Todo lo que hoy tenemos, que parece fuerte, que parece seguro, va a pasar. Los elementos ardiendo serán deshechos, como vimos en 2 de Pedro 3. Y entonces este cielo, esta tierra van a pasar. Y esperamos nosotros cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Entonces, ¿por qué tengo todo lo que tengo? ¿Por qué tengo vida, familia, trabajo, posición social o lo que fuera? ¿Por qué tengo todo lo que tengo? Todo lo que tenemos, desde la vida misma, le pertenece al Señor. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dijo el Señor. Así le dijo a Job. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo es de él. Nosotros somos de él. Y él nos ha puesto como sus representantes para administrar lo que es de él. Para usar todas esas cosas que tenemos como medios que él nos ha dado para darle la gloria. La vida es un medio para darle la gloria. La familia es un medio para darle la gloria a Dios. El trabajo es un medio para darle la gloria a Dios. Pero dice, bueno, yo pensé que era para conseguir, para vivir. No. El único que provee de todas las cosas es Dios. En la vida de algunos lo puede hacer a través de un trabajo. Y eso es lo normal, porque el que no trabaja tampoco, que tampoco coma, dice la palabra, ¿verdad? Mejor dicho, no el que no trabaja, el que no quiere trabajar. El que no quiere trabajar, que tampoco coma, porque es una responsabilidad. Uno tiene que proveer para su familia, si no es peor que un incrédulo. Entonces uno tiene que cumplir con las responsabilidades, ¿verdad? Pero ya no las ve como las ve el que no cree en Dios. El que no cree en Dios lo ve el trabajo, ve la familia, o ve una persona, o ve un deporte, o ve algo como un medio para alcanzar su realización, para alcanzar sus metas, pero no, por la fe en Dios, a través de Cristo, nosotros ahora vemos la vida como lo que realmente es, un medio para darle la gloria a Dios, un medio para mostrar nuestra gratitud a aquel que nos salvó eternamente. Eso es la vida, en eso consiste la vida del hombre. Entonces, cuando Dios nos quita el velo y nos permite por primera vez ver las cosas como nunca antes las vimos, y pone esta fe en nosotros, nos lleva a actuar en consecuencia y decir, Señor, ¿cómo te doy la gloria con esto? Nos lleva al pensamiento de Pablo, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Y todas esas cosas que eran tan grandes antes, hoy las tengo por basura, por amor a Cristo. Y el anhelo es, como veíamos el otro día, ser hallado en Él, en su justicia, y no en la nuestra propia. Entonces las cosas, el valor de las cosas cambian cuando nosotros vemos la verdad. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y como parte de nuestra libertad es conocer la verdad de la realidad espiritual, de lo pasajero de este mundo y de lo inconmovible del reino venidero, para que nuestra esperanza esté puesta ahí y que actuemos en consecuencia de eso. Y así lo enseña Jesús en este pasaje de Lucas 16. Este pasaje de Lucas 16 tiene que ver exactamente con eso, con conocer la realidad espiritual, más allá de la terrenal y pasajera, con ver esa verdad, tener fe en ella y actuar en consecuencia. Se trata exactamente de eso. Entonces, cuando uno ve la historia, acá en Lucas 16, la voy a empezar a leer, nos encontramos con una parábola que Jesús le da a sus discípulos. Dice el versículo 1, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, o sea, como un malgastador de lo que no era de él. ¿Sí? Un mayordomo es alguien que está puesto sobre las posesiones de otro para administrarlas. O sea, no son suyas, las está usando como si fueran suyas, las administra como si fueran suyas, pero no son suyas. Entonces, en un momento, el mayordomo tiene que dar cuentas, y eso es lo que sigue diciendo la historia. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza.
Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Ya lo sé. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Bueno, hasta ahí tenemos la historia. Ahora, lo primero que tenemos que tener en cuenta al ver una parábola, mis hermanos, es que la parábola tiene un propósito. No tiene 3 o 4 propósitos, no tiene 3, 4 interpretaciones, tiene un propósito. Apunta a una enseñanza espiritual. A una enseñanza espiritual. Entonces, el relato de la historia está apuntado a la enseñanza espiritual que Cristo está dando. Erramos el camino si nosotros tomamos una parábola y tratamos de ver quién es cada uno en la parábola. Podemos inferir algunas cosas. Por ejemplo, en esta parábola podríamos decir que el amo es un tipo de Dios, que el mayordomo es un tipo de lo que nosotros somos para con todo lo que tenemos. Podemos inferir esas cosas, pero no es necesario. No es necesario. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver igual. Porque Cristo no solamente les da la parábola, sino que les muestra cuál es el propósito y luego les da la interpretación. O sea, les dice cómo esto es una realidad en sus vidas y hacia ahí lo lleva otra vez. Entonces, hasta acá nosotros tenemos una historia de un hombre rico que pone un administrador, un mayordomo, para que administre todas sus cosas, y obviamente si uno pone un mayordomo es porque quiere que las administre y que ese trabajo le dé ganancia, que le mantenga las cosas ordenadas, que atienda todas las cosas que son necesarias. Ese sería el trabajo, es lo que se nos está presentando. Ahora, este amo, este patrón, este dueño, este millonario, como lo quiera llamar, se da cuenta de que este mayordomo está haciendo su trabajo mal y que está malgastando sus bienes, que le está robando. Es una mala administración, le está trayendo pérdidas y por lo que vemos en el mismo relato, este hombre está acostumbrado a robar, a usar lo que no es suyo de una manera que no corresponde. Entonces, eh, cuando el amo le dice, se te va a quitar la mayordomía, o sea, es algo que ya está decidido, le dice, bueno, acomoda tus cosas porque ya no vas a ser más mayordomo. Entonces él toma los libros, toma las cosas y sabe que se está quedando sin trabajo y que probablemente esa sea una mancha que lo perjudique a futuro. Entonces dice, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? Porque me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin lugar donde vivir, me voy a quedar sin bienes para comer, para vivir. Y yo a mí, a ver, no estoy acostumbrado a cavar, ¿no? Por favor, con el estatus que tengo yo no podría andar mendigando. Esta es la situación que estamos viendo. Entonces, ¿qué se le ocurre? Bueno, él ya venía disipando los bienes, venía administrándolos mal, venía malgastándolos, venía robando. ¿Qué se le ocurre hacer? Seguir robando. Entonces agarra y dice, con lo que no es de él, llama a uno, llama a uno que le debía a su amo, le debía 100, dice aquí, barriles de aceite, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Yo no sé si el otro era un cómplice o no, la verdad que no me aporta mucho en la historia. Porque acá está centrado en lo que está haciendo este mayordomo malo, este mal administrador. La historia está centrada ahí. Él lo que está haciendo es cuidar su futuro, porque sabe lo que se viene. Entonces él le dice, vení, mirá, vos le debés 100, tomá, anotá con tu letra, le debés 50 ahora nada más. No te olvides del favor que te hice. No te olvides, no, muchas gracias, tranquilo, no hay problema, no me voy a olvidar de vos, y se va. Llama a otro, mirá, vos cuánto le debés. Tal vez acá hay dos, tal vez había muchos más, yo no lo sé. Pero para la historia es suficiente y para lo que se quiere enseñar es suficiente. ¿Cuánto debes vos? Bueno, debo 100. A ver, ¿cuánto debía? 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Ya está, no debes más. Ahora debes 80.
Y dice, wow, qué generoso, bueno, muchas gracias. Y se va. No te olvides, no te olvides lo que hice por vos, que es lo que está haciendo este mayordomo. Entonces, cuando lo vemos así, de esa manera, como Cristo lo plantea, solo así podemos apreciar la conclusión final, para no tener pensamientos contrariados o andar pensando, bueno, pará, porque ¿quién era este amo? ¿Quién es el mayordomo? Entonces, ¿a quién representa? Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está alabando la maldad? No, no puede ser, esto no, claro que no, claro que no. Fíjese otra vez la historia. Siempre las parábolas son historias de la vida real que apuntan a una enseñanza espiritual, y es ahí a donde vamos ahora. El versículo 8 nos muestra esa conclusión. Dice así el 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Bueno, esto me dice por lo menos dos cosas. La primera es que lo que él hizo no quedó sin ser descubierto. Que el amo tenía bien en claro lo que estaba pasando y lo que este hombre estaba haciendo. Y lo segundo que dice es que él alabó al mayordomo malo, no por su maldad, no por ser ladrón, sino por la forma de actuar. Porque cuando él se dio cuenta que iba a perder todo su bienestar, cuando él se dio cuenta que se le venía toda su vida abajo, lo primero que hizo cuando vio que venía el final fue hacer provisión para más allá de eso que se le venía. Fue hacer provisión para cuando todo esto terminara. Y eso es lo que alabó el amo del mayordomo malo, la sagacidad. O sea, hacer previsión para el futuro. Él actuó en una forma, otras versiones dicen astuto, en una forma astuta, actuó astutamente. Entonces él estaba previendo lo que se le venía y dice, yo tengo que asegurarme el futuro. Yo tengo que asegurarme el futuro. Yo sé que esto va a pasar, que esto es así, entonces voy a hacer algo para que cuando eso pase, entonces yo no quede en la nada. Yo no quede en la nada. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que se está alabando. Y eso es a lo que hace referencia a Cristo, como les dije. Llegamos a una buena conclusión de cuál es la enseñanza espiritual y Cristo hace la aplicación a los mismos discípulos en el momento. Porque toma esa enseñanza y les dice así en el versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. La palabra para riquezas es mamón. Ganad amigos por medio de estas riquezas injustas. Injustas es el término adiquia. Se usa varias veces en el pasaje. O sea, sin justicia. Uno puede tomar esta palabra injustas como algo que no tiene moral en sí mismo. Y esto nos puede ayudar a comprender mejor el propósito. Sin duda, lo que este mayordomo malo había hecho era riquezas injustas, mala vida, las había ganado mal, las había robado. Eso es lo que estaba haciendo cuando malgasta lo que no es de él. Entonces ahora cuando Cristo habla con sus discípulos, dice así, yo os digo, ganad amigos. Ahora, ¿cómo terminaba el versículo 8? Los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con los semejantes que los hijos de luz. Entonces ahí hace la comparación inmediata y dice, las personas que no conocen a Dios se conducen con sagacidad. Siempre están haciendo previsión para lo que se viene. Entonces, lo hacen de muchas maneras. Trabajan, porque ¿qué va a pasar? Me voy a quedar sin esto, sin aquello, sin lo otro. No tienen ninguna seguridad, no tienen ninguna promesa. No tienen nadie que les haya dicho que no van a tener falta de ningún bien, que les van a proveer todas las cosas si hacen su voluntad. No tienen a nadie de eso. Entonces, viven para hacer previsión de lo que puede pasar. Hacen previsión para tener un techo, para tener un futuro, para tener ingresos, para tener esto, para tener aquello. Y lo que están haciendo
lo que están haciendo es malgastar todo lo que Dios puso en sus manos. Como el dueño de todas las cosas, lo puso en sus manos y lo están malgastando. Y gastan su vida en eso. Gastan su vida. Antes que vengan los años en los cuales digan no tengo en ellos contentamiento. Me pasé gastándome la vida, malgastando la vida que el Señor me dio, me pasé el tiempo malgastándola y ahora llegaron los años en que quiero servir al Señor y siento que ya no tengo con qué. Eso es a lo que se refiere Eclesiastés cuando anima a los jóvenes a acordarse de su Creador ahora, no cuando tengan su vida resuelta, y lo digo entre comillas, lo de resuelta, porque no van a tener la vida resuelta. El único que nos resuelve la vida a nosotros es Dios. Entonces, Cristo hace esa comparación, dice, mira cómo se comporta alguien de este siglo, sagazmente, sabe lo que le va a pasar y actúa en consecuencia. Y esa es la comparación que hace, son más sagaces que los hijos de luz. Los hijos de luz también sabemos lo que va a pasar, pero no actuamos en consecuencia. Seguimos gastando nuestra vida como si esta fuera nuestra vida. Esa es la comparación que hace. Por eso decía que en el versículo 8 veía dos cosas. Una, que lo que hacía no quedaba oculto, y la otra, esa comparación, donde él va al punto. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que yo estoy tratando con esta parábola. Lo que estoy tratando con esta parábola es que ustedes saben lo que va a pasar, porque yo ya se los dije. Se los dije por mi palabra, se los dije por mis profetas. Y, y ellos no tenían la revelación que nosotros tenemos hoy día. Hoy nosotros tenemos más revelación que ellos. Nosotros tenemos más claridad, más luz, porque tenemos todas las palabras de Cristo, tenemos todas sus promesas y tenemos todas sus predicaciones, sus enseñanzas acerca del fin del siglo. Entonces ya tenemos todo, sabemos cuál es el final, sabemos que Cristo viene. Y dice, los hijos de luz no actúan en consecuencia de lo que saben, no actúan en consecuencia de la fe que dicen tener. No actúan según la esperanza que proclaman con sus labios. No se están ocupando de lo que se tienen que ocupar, de lo verdadero, de lo eterno, de lo que no les puede ser quitado. Tienen su corazón acá, tienen su corazón en las cosas de esta vida y están enredados con las cosas de esta vida. Entonces, Jesús les enseña en el versículo 9, llamando la atención. Le dice, miren, se están comportando así, pero no deben comportarse así. Ustedes son hijos de luz, son hijos de Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Nosotros somos hijos de luz, hemos pasado por el Evangelio de Cristo, de las tinieblas a la luz. Esta enseñanza es para nosotros. Y el mandato de Cristo, porque está escrito como un mandato, y yo os digo, ganad. Es un verbo imperativo. Miren, lo que ustedes tienen que hacer es ganar. ¿Qué tienen que ganar? Tienen que ir a ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Y acá es donde dije que esa frase nos va a permitir ver las cosas de otra manera. Porque por ahí uno podría agarrar y decir en este momento, no, pero yo todo lo que tengo me lo gané honestamente. ¿Te lo ganaste? Pensé que era del Señor. Pensé que era de Él. Que Él lo puso en tus manos para que le des la gloria. Pero vos decís que te lo ganaste, honestamente. ¿Y qué estás haciendo con eso que decís que te ganaste? ¿Asegurándote tu futuro en esta tierra? ¿Asegurándote tu bienestar en esta tierra? ¿Eso es lo que ganaste? Acá no se está acusando a nadie de ladrón como una acusación moral, sino que se está diciendo una realidad de lo que somos todos. Esto tiene que ver con nuestro pecado. Esto tiene que ver con nuestra inclinación natural al mal. Esto tiene que ver con que fuimos creados para darle la gloria a Dios y nosotros con nuestra vida, lo único que hicimos fue huir de Dios y robarle la gloria a Dios para buscar la propia. Y lo que tenemos en nuestras manos no es algo que tenga moralidad en sí mismo. Y siempre comparto el mismo ejemplo con mis hermanos, ¿no? Si uno tiene un cuchillo en la mano
Bien, si usted lo usa para cortar la comida y todo eso, entonces el cuchillo es bueno. Ahora, si se lo clava el que tiene al lado, ahora el cuchillo es malo. El cuchillo no es ni bueno ni malo, pero depende cómo lo usemos, lo que va a dar el resultado. Y lo que nosotros tenemos en nuestras manos no es nuestro. Y ese es el punto. No es nuestro. Y lo que nosotros hagamos con lo que tenemos, y recuerden, no estoy hablando de posesiones materiales solamente. Porque usted puede ser la persona más pobre de la tierra y en este momento lo que tiene no le pertenece. Yo soy más pobre, no tengo nada. No tengo nada. Entonces, no tengo nada, no soy injusto. No, tiene la vida. Y la vida es del Señor. De hecho, Él la va a tomar cuando Él quiera, si no viene antes. Entonces, no estamos hablando de posición económica, estamos hablando de todo lo que tenemos, de todo lo que tenemos. Que lo podemos usar para mal, si lo usamos egoístamente para nosotros mismos y para nuestros propios propósitos, o lo podemos usar como Cristo manda. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Se acuerdan lo que hacía el mayordomo malo? Trató de ganar amigos con esas cosas que no eran de él, para que lo recibieran después, tal vez para tener otro empleo, tal vez para asegurarse dónde dormir, o para asegurarse la comida, o su futuro. No lo sé. Actuó con sagacidad. Y nosotros tenemos que pensar en la venida de Cristo, porque puede ser en cualquier momento, y actuar en consecuencia de eso. Y no ganar amigos o tratar de mejorar nuestra condición aquí, en este tiempo, sino usar todo lo que somos y todo lo que tenemos para ganar amigos que nos reciban en la eternidad. Cuando vayamos a esas moradas que Cristo fue a preparar, a esos lugares en la casa del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando lo prepare, vendré a buscarlos. Nosotros necesitamos, si me permite la expresión, nosotros precisamos llenar esas moradas con los escogidos de Dios por medio de la predicación del Evangelio, hablada y vivida. Nosotros necesitamos administrar nuestra vida en base a la venida de Cristo. Tenemos que pensar en la venida de Cristo y tenemos que ver a nuestro alrededor la necesidad y que todo lo que somos y que todo lo que tenemos le pertenece al Señor, que somos administradores de todos sus bienes y que debemos usar todo lo que tenemos para darle la gloria a Él, para predicar el Evangelio, para llamar a otros al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, para que otros sean librados de las tinieblas y vengan a la luz, para que otros tengan esperanza eterna, para que el pueblo de Dios crezca, para que la iglesia se siga edificando, para que la iglesia se siga nutriendo, para que la iglesia siga preparando a los santos para la obra del ministerio y para que la iglesia siga predicando el Evangelio a toda criatura hasta que Él venga, hasta que Él venga. Mi hermano, hermana, tú sabes lo que viene. Tú sabes lo que viene. ¿Actúas haciendo previsión para lo que viene? ¿Estás actuando como Cristo manda? Ganad amigos, para que tus amigos os reciban en las moradas eternas. Todo lo que sos, todo lo que tenés. Hermano, solo Dios salva, pero Él escogió hacerlo. O sea, Él escogió salvar a sus escogidos a través del Evangelio predicado por su iglesia en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Iglesia, nosotros tenemos una tarea. Nosotros no podemos ser una iglesia muda. No podemos ser cristianos mudos. No podemos ser cristianos apáticos que no le interesa el Evangelio o que no le interesa las almas alrededor. Yo hoy compartía el pasaje de Timoteo, de 2 Timoteo 2, antes del mensaje. Compartía brevemente. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio.
soporta las aflicciones, todo lo soporto por amor a los escogidos. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios tiene que correr, hermano. ¿Saben qué era ayer hablaba con mis hermanos, digo, lo más maravilloso del ministerio de Cristo, lo más maravilloso del ministerio de Cristo, y lo digo con mucha pena en el corazón, pena porque veo mi propio pecado. Cuando Juan manda a preguntar a sus discípulos si Jesús era el que había de venir o había que esperar a otros, en un momento de angustia y de debilidad que Juan el Bautista, el mayor entre los nacidos de mujer, no hay otro como él. Y en un momento de debilidad, de angustia que él estaba pasando poco antes de morir, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿vos sos el que había de venir? ¿Y cómo le confirma Jesús? Le dice, vayan y díganle a Juan lo que ven. Miren, los cojos son sanados, se echan espíritus. Habla de su ministerio. Pero cuando termina de decir, dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Los pobres, las mujeres y los niños no le importaban a nadie en aquella época, en aquella cultura. A nadie le importaba un pobre. Solamente a Dios y a su pueblo. Y para destacar que Él era el Mesías, para destacar que Él era el que había de venir, para destacar que no había que esperar a otro, Él le dice, mirá, esta es la clave. A los pobres les ha anunciado el Evangelio. ¿Se dan cuenta, hermano? Cristo viene, ¿qué estamos haciendo? Yo sé, pedimos, y no está mal, pedimos por nuestra familia, por nuestros vecinos, por aquellos que queremos. Me pregunto si hoy se le está anunciando el Evangelio a los pobres. Me pregunto si hoy nosotros estamos ganando amigos, o nos estamos entreteniendo entre nosotros, como si Cristo no fuera a venir. Piensa en la venida. Piensa en la venida. ¿Te preocupas por tu bienestar terrenal y eso ocupa la mayor parte del tiempo? No estoy diciendo si estás cumpliendo con tus responsabilidades para proveer, para lo que Dios te dio, para cuidar tu familia, etcétera, etcétera. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo si esas cosas las estás usando como medio para tu propio bienestar personal o para ganar amigos. Dándole la gloria a Dios. Porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y así lo sigue explicando Cristo. Miren los versículos siguientes, versículos 10 al 12. Dice así, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? La única forma de interpretar bien ese pasaje es pensando en la venida de Cristo, pensando en las promesas de Cristo. Cuando dice que en lo muy poco no fuimos fieles como administradores, yo quiero invitarlos a pensar en lo que puede durar una vida en esta tierra. La Biblia dice 70, 80, los más robustos. Algunas personas viven 100 años. Ahora yo quiero que usted piense en esa vida como un granito de arena, como un granito de arena. Y quiero que haga de cuenta que tiene ese granito de arena en los dedos y atrás tiene una playa. Tiene una playa. Y que compare ese granito de arena con la playa. Esta es una comparación nada más que terrenal. Por favor, no vaya a pensar que la playa es el cielo. No, es simplemente una comparación terrenal. Un granito de arena comparado con toda la arena que representaría la eternidad. Esta vida, mis hermanos, se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y si nosotros conocimos a Cristo, como ya he dicho, y como dice la Escritura, nuestra salvación está más cerca hoy que cuando creímos. Y lo que nos queda es muy poco. Es el tiempo que nos resta en la carne. Es muy poco. Porque la vida es poco.
¿Se acuerdan cuando veíamos Hebreos? Y en Hebreos dice, un poquito, y el que ha de venir vendrá. Un poquito, falta menos. O sea, no es solamente un poco como la vida. La piedad para poco aprovecha, ¿recuerdan? También lo compartimos. Porque aprovecha para esta vida presente. Que al recorrer esa vida, yo ya recorrí 46 años de esta vida. Lo que me queda al lado de lo que tenía desde que nací es poquito, sea el tiempo que sea. Y en este tiempo yo lo que estoy haciendo es administrar la vida que Dios me dio. Yo soy una criatura de Dios y fui salvado por su gracia. Y dice Efesios 2:10, antes dije 8 y 9, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y hablando de Jesucristo, a quien estamos esperando como esa esperanza bienaventurada, aguardando la venida de nuestro gran Dios y Salvador, de nuestro glorioso Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y así Él llamar para sí, tener para sí, hacer para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ves? Un pueblo que actúa en base a la verdad, en base a la fe que conoce. Un pueblo que sabe que este tiempo es poquito, que viene una eternidad gozosa con el Señor, que va a ver cara a cara a su Señor, que su Señor podría venir hoy mismo y que está velando, está orando y está trabajando para su Señor, predicándole el Evangelio a toda criatura, sin hacer acepción de personas, sin mezquinar el tiempo, sino usando todo lo que es, todo lo que tiene para la gloria del Señor. Y si en este muy poquito que hoy tienes en tus manos, yo no sé cuántos años tienes, no sé si conoces al Señor, tal vez estás escuchando ahora, estás acá con nosotros y ni siquiera conoces al Señor, pero lo que tienes en tu mano es muy poco. Y si en lo muy poco que es de otro, porque es el Señor, no sos fiel, ¿cómo podrás recibir una herencia eterna? Nosotros los que tenemos fe en Dios, por la obra de Cristo, aquellos por los que Jesús murió en la cruz del Calvario, dando su vida bajo la ira de Dios para pagar por nuestros pecados. Y luego, conforme a la Escritura, ser sepultado y al tercer día resucitó de la tumba para justificar a todos los que creen en Él y ascender y sentarse en la diestra de la majestad de las alturas. Los que creemos en Él, por su gracia y por su obra, estamos esperando en Él. Sabemos lo que la vida es realmente, que es pasajera, que Él puede venir en cualquier momento y actuamos en consecuencia. Y el que no conoce a Dios, toma esto muy poco que tiene y dice hay que vivir la vida termina. Pero el que confía en Dios, dice, nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Está reservada en los cielos para nosotros una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible. Reservada en los cielos por el poder de Dios, igual que nuestra salvación. Entonces ahí está nuestra fe. Eso es lo que se nos va a dar y que no nos va a ser quitado jamás. Todo lo que viene con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad eterna. Y es en base a esa verdad que nosotros debemos vivir. O tratar de disfrutar de estas migajas corrompidas de este tiempo, o empezar a administrar lo eterno y ganar amigos para esas moradas. Llamar por medio del Evangelio a aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y que van a llenar todas esas moradas que Cristo preparó para nosotros y que pronto nos viene a buscar. Por eso dice el versículo, el versículo final, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Ninguno puede servir a dos señores. Piense en lo terrenal y lo espiritual. Todos somos mayordomos. No importa si lo aceptas o no, si crees en Dios o no. Todos somos mayordomos. Todos somos administradores. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos no es nuestro. Lo hemos recibido. Lo quieras creer o no, lo aceptes o no. Pero llega el día en el que hay que dar cuenta.
¿Estás preparado para ese día? Como hijo de Dios, ¿estás preparado para el encuentro con tu Señor? Como alguien que tal vez hoy no cree en el Señor, ¿estás preparado para ese día? ¿Estás administrando las cosas para el Creador? ¿O no crees en el Creador? Porque Él es el juez de toda la tierra. Es a Él a quien le vamos a dar cuenta. Y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino para que nosotros conozcamos a Dios. Cristo vino para que nosotros conozcamos a Dios. Todos vamos a dar cuenta delante del Creador. Todos vamos a dar cuenta delante de Dios. ¿Cómo me van a dar lo que es inconmovible, la herencia eterna, si yo administro y uso mal lo poco de esta vida que ardiendo será deshecho? ¿Cómo voy a recibir algo eterno y verdadero y que va a ser mío por toda la eternidad? No hay forma, no se puede. Dice el versículo 13, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hace esa comparación. Mire, ¿qué puede pasar? Cuando uno está buscando de lo suyo propio y al mismo tiempo dice que cree en el Señor. Entonces puede pasar que en algún momento, en algunas actividades, no haya conflicto en estas dos cosas. Hay cosas que uno hace y no hay conflicto en esas dos cosas. Pero cuando viene el conflicto, ¿a quién sirve? Cuando lo que te demanda el dinero, tu comodidad, tu bienestar, tu prosperidad, cuando lo que esas cosas te demandan son contrarias a lo que Dios te manda hacer, ¿a quién vas a servir? Porque ese es un momento en el cual se hace evidente que no se puede servir a dos señores. Porque amarás a uno o aborrecerás al otro. ¿Recuerda? El amor a Dios es guardar sus mandamientos. Dice, el que quiere ser mi discípulo, ¿verdad? Tiene que aborrecer padre, madre. Ahí la palabra, lo mismo que acá, significa amar menos. Entonces uno por amor obedece. Si en un momento hay algo que es contrario, ¿a quién va a amar más? Al que termine obedeciendo. No se puede servir a dos señores. En el momento clave va a terminar sirviendo a uno solo, no a los dos, no al otro. Entonces, es optar por usar las cosas para buscar lo que nosotros queremos o usar todas las cosas que Dios nos ha dado para usarlas como medio para darle la gloria y predicando el Evangelio, ganar amigos para las moradas eternas, para que cuando las cosas de este mundo falten, porque Cristo vino, entonces esos hermanos que escuchen el Evangelio van a compartir con nosotros las moradas eternas y nos gozaremos juntamente con ellos en nuestro Señor por toda la eternidad. ¿A quién sirves hoy? Piensa en la venida. ¿Estás actuando en base a la verdad que conoces? ¿O sigues actuando como si esa verdad no existiera? ¿O sigues usando las cosas como si fueran propias y para ti mismo? Piensa en la venida. Cristo viene. ¿Crees en Dios? ¿Actúas obedeciendo a Dios? Porque si no, quiero decirte, una vez más, que Cristo vino para morir por ese pecado, en la cruz del Calvario, por todos los que creen en Él. Y que si tú crees en Él, ese pecado, en el cual has dejado de lado a Dios toda tu vida, en el cual has buscado lo tuyo propio, ese pecado, si tú crees en Cristo, Él lo llevó en la cruz, lo pagó con su vida y resucitó para salvarte, vestirte con su justicia
para mostrarte la verdad, para hacerte libre y que ahora, librado de toda esta esclavitud, de las cosas materiales, terrenales, el pecado, la muerte y Satanás, puedas servir con libertad a aquel que dio su vida por ti y que te promete una morada eterna, una herencia eterna, incorruptible, incontaminada, inmarcesible en los cielos. Ven a Cristo, porque Cristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a Jesús, y Él te dará la salvación eterna de tu alma. Eres un hijo de Dios, vive para Él, porque Él es digno. Gana amigos para las moradas eternas. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Sin duda, Padre, hay muchas cosas en nosotros que deben cambiar. Perdona, Padre, la indiferencia para con la verdad eterna. Perdona, Padre, por la negligencia para poner por obra tu palabra. Perdona, Padre, por esa desidia que tenemos para hacer lo que tenemos que hacer. Perdona, Padre, todas las oportunidades que dejamos pasar sin compartir el Evangelio. Señor, ayúdanos a pensar constantemente en tu venida y a vivir en consecuencia, a darte la gloria, a honrarte, haciendo tu voluntad y predicando el Evangelio a toda criatura. Que todo lo que somos, todo lo que tengamos, sea puesto en pos de tu gloria, sea puesto en pos de los tesoros celestiales y no de lo terrenal. Mi Padre, te ruego que en tu misericordia salves a los que no te conocen y que ellos también te den la gloria con su vida y que ellos sean nuestros amigos en esa morada eterna. Gracias por Cristo, Señor, que hace todo posible. En su nombre y para su gloria, oramos y agradecemos todo. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Creo que dije que el ejercicio de la piedad aprovechaba para poco, ¿puede ser? Me retracto. El ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha. Tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Así que no quería dejar eso de lado.